Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro catecismo que estamos analizando desde hace varios meses del Padre José de Arp, que es curso superior de Catecismo Doctrina Cristiana. Y estamos ahorita en la página 166 de un total de 400 páginas. Ok, entonces pues no vamos todavía por la mitad y vamos a analizar ya lo que son los sacramentos. Vamos a empezar con el primer sacramento, que es el bautismo, pero este catecismo habla muy extenso de los sacramentos, así que esta va a ser nuestra primera parte de este primer sacramento y después veremos, Dios mediante, la continuación. Bueno, pues quiero agradecerles a los que se vayan conectando o bien a los que lo vean en diferido, ya sea en vivo o en diferido. Vamos a invocar al Espíritu Santo para pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza. El Espíritu de Dios es siempre el que nos ayuda, nos guía, nos da precisamente las herramientas para seguir adelante. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con esto de qué es el sacramento del bautismo. Y como dije, vamos a empezar solamente con las primeras preguntas. En la pregunta número 48 dice: ¿cuál es el primero y más necesario de los sacramentos? Dice: el primero y más necesario del sacramento es el bautismo. ¿Por qué decimos que el bautismo es el primero de los sacramentos? El bautismo es el primero de los sacramentos porque antes del bautismo ningún otro sacramento puede recibirse válidamente. Y la 50 dice: ¿por qué decimos que el bautismo es el más necesario de los sacramentos? Dice: el bautismo es el más necesario de los sacramentos porque sin el bautismo nadie puede salvarse. ¿De dónde se hace el fundamento? De la palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, que dice Juan 3:5: quien no renaciere por el bautismo, está entre paréntesis, pero a eso se refiere, del agua y, entre paréntesis, la gracia del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Dice: los anabaptistas herejes, es decir, los que no creían sobre esto, del siglo XVI, enseñaban que no se debía bautizar a los niños antes de que se llegase el uso de la razón y que en caso de haberlos bautizado pequeños se había de reiterar su bautismo cuando fueran grandes. Dice: esta herejía, o sea, esta cosa falsa, fue condenada por el Concilio de Trento. Sobre la muerte de los párvulos, vean qué interesante, que mueren sin bautismo, Dios nada ha revelado, porque eso es lo que uno puede pensar, ¿no? Ok, el bautismo es necesario para poder vivir, para poder ser hijo de Dios, para poder salvarse. Pero entonces hay gente que pregunta: bueno, ¿y si un niño no se bautizó? Dice: sobre la suerte de los párvulos que mueren sin bautismo, Dios no ha revelado nada. Sabemos solamente que no gozarán de Dios, pero tampoco son castigados como los que cometieron pecados personales, el que muere en pecado mortal. En todo caso, nos es lícito suponer que Dios en su misericordia les tendrá destinada una suerte benigna, un final correcto o adecuado, de acuerdo a su situación. Vamos a analizar esto, que es muy interesante, este punto que acabamos de ver. ¿Por qué el bautismo es tan importante? Yo aquí hablaba de una herejía. Es decir, de que un grupo decía: no, pues, y todavía en la actualidad, hay gente que dice: no, pues, ¿sabes qué? Mejor espérate a que tu hijo ya esté más grande y pueda entender la importancia del sacramento del bautismo. Y es algo completamente erróneo. ¿Por qué? Porque nosotros, como padres de familia, tenemos que saber qué es lo bueno para nuestros hijos. De tal forma que si yo sé que el bautismo es el primer sacramento, que lo hace hijo de Dios, que lo hace heredero del cielo, por lógica es mi obligación de hacer que reciba ese sacramento lo antes posible.
Tal vez esperar pues un tiempo razonable, un mes de nacido, algo así, 2 meses, de acuerdo a la circunstancia. ¿Por qué? Bueno, porque el bebé está pequeño, ¿verdad? A mis hijos pues no los llevaba inmediatamente a bautizar, pero tampoco me iba a esperar 6 meses, un año, no. A los meses apenas se podía, realizaba yo el sacramento del bautismo, los llevaba a bautizar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que analizar esto, de que no puedo esperar hasta que mi hijo, mi hija, se sienta plenamente en uso de razón, como decía aquí, como decían estos herejes, porque estaría entonces poniendo en peligro su vida espiritual, su salvación, ¿verdad? Y entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como padres estamos ejerciendo precisamente lo que es la acción de decir sí, sí quiero que sea hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sé lo que le conviene a mi hijo. Así como, por ejemplo, en el caso de cuando están pequeños, ya ven que les aplican una vacuna o varias vacunas al momento de nacer. Yo no podría decirle a la enfermera, oiga, ¿sabe qué? No los vacune, porque está todavía pequeño y tengo que ver si decide, si está de acuerdo en recibir su vacuna, o si naciera con algún problema de salud, como pasó con uno de mis hijos, que le mandaron medicamento, pues no le voy a decir al doctor, no, sabe qué, mire, no le dé el medicamento, hasta que él ya está grandecito, para que él diga, sí, sí quiero recibir el medicamento. ¿Qué significa entonces? Que como padres de familia, que sabemos lo que es bueno para nuestros hijos, por eso es que tenemos que aplicarles el bautismo, ¿verdad? Por eso se tiene que bautizar. Y sobre lo que nos dice aquí, que es algo muy interesante, que ¿qué ocurre con los que no se bautizan? Bueno, aquí, sin duda alguna, como una vez dije, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el que va a decidir precisamente dónde vamos a ir? Pues es Dios, es Jesucristo. Ya vimos el tema del juicio particular. A él, a Jesús, le va a corresponder decir dónde va cada uno de las personas. Pero lo que nos enseña aquí, por esto esta cita bíblica es muy clara, dice, quien no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Pero repito, y aquí mismo lo dice, que Dios es misericordioso. Y puede ser que analizando la situación del por qué no se va a bautizar a alguien, pues algo pudiera pasar. Pero yo no voy a esperar a ver qué ocurre. A ver qué pasa. Pues como Dios es misericordioso, pues voy a esperarme. ¿Qué tal si, pues no era necesario bautizarlo, no? Yo tengo que bautizarlo. Si tú conoces a alguien, pequeño, grande, adulto, ya viejito, que se quiera que no esté bautizado, pues hay que ver de qué manera se bautiza. Y no estemos pensando en los costos o algo así, porque si por ejemplo son catecúmenos, es decir, personas ya adultas, pues simplemente que se preparen y reciban el sacramento. Si son niños pequeños, pues no hagas fiestas si no tienes los recursos. No estamos obligados a eso, sí estamos obligados a buscar el sacramento y que se le aplique al niño, eso sí. Buscar a los padrinos, ¿verdad?, que ejerzan su labor como tal, y ya hablaremos sobre esto. Sabemos que a los padrinos que tenemos que buscar para el sacramento, pues tiene que ser aquellas personas que den ejemplo al niño. No a lo mejor alguna persona necesariamente que tiene mucho dinero o que me cae bien, sino aquella persona que yo sé que por su vida espiritual puede ser una guía para mi hijo, el día que yo falte o en cualquier momento que quiera pedirle consejo a su padrino o a su madrina. Luego nos dice en el 51, ¿qué es el bautismo? Es el sacramento que limpia al hombre de todo pecado, claro, porque cuando lo recibimos por primera vez, la persona queda completamente limpia. Sobre todo, pues sabemos del pecado original. Lo santifica en Jesucristo y le hace renacer a la vida eterna por medio de la ablución del agua y de la palabra de Dios. Dice el 52. ¿Cuál es el signo sensible del bautismo? Algo que se pueda sentir. El signo sensible del bautismo es la ablución con el agua. ¿Sí?
la bendición con el agua, a veces pues le echan más un poquito de agua, un poquito más o menos, que se derrama sobre la cabeza del que se bautiza diciendo, dice el sacerdote, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la ablución exterior, o sea, recibir el agua, significa que el alma es lavada o purificada interiormente. En tiempos antiguos, en lugar de la infusión del agua, se usaba por lo general la inmersión o también la aspersión. Es decir, antes incluso se podía remojar al niño, ¿verdad? Todavía, pues tal vez algún sacerdote pudiera realizarlo, pero eso se realizaba en la antigüedad, ahora ya no es así. De ahí las expresiones del bautismo de infusión, bautismo de inmersión, que se va a sumergir, y bautismo de aspersión, se le echaba el agua. Dice, la inmersión consistía en sumergir en el agua, la aspersión en rociar con ella abundantemente al que se bautiza. Bueno, cualquiera de estas formas que ya no son tan utilizadas, bueno, son válidas también para el signo sensible. En el 53 dice, ¿qué gracias causa el bautismo? Vean qué interesante, son 4. La primera, limpia el pecado original y de todos los pecados personales cometidos antes del bautismo. Si, por ejemplo, viene un catecúmeno, hace su bautismo, pues bueno, por ser primera vez que lo recibe, pecado, le quita el pecado original y los pecados personales también tenga. Pero ya después, si ya está grande, pues se tiene que preparar para su comunión, para su confesión, para que se le pueda seguir quitando los pecados personales, los pecados actuales. Dice, borra la pena temporal y eterna merecida por el pecado. Vean qué interesante. Infunde la gracia santificante junto con las virtudes sobrenaturales, haciéndose así hijos de Dios y herederos del cielo. Un obispo que estaba aquí anteriormente decía que una vez una persona le dice, pero obispo, ¿cómo es posible que usted diga que cuando no están bautizados son criaturas de Dios? Y le decía, sí, es que así es. Si una persona no está bautizada, es criatura de Dios. Cuando se bautiza es hijo de Dios. Luego dice, el 4, imprime en el alma un carácter indeleble y nos hace miembros de Jesucristo y de su iglesia. Acuérdense como en Apocalipsis nos dice que es el sello del Cordero. Imprime en el alma algo que no se podrá borrar jamás. Hubo una vez, hace poco, unos años, una tendencia de personas que decían, no, pues yo me bauticé en la Iglesia Católica, voy a un proceso para que me desbauticen, eso no se puede. En el momento en que se bautizan, ya se forma lo que aquí nos dice que es un sello en el alma, un carácter indeleble, y nos hace miembros de Jesucristo y de su iglesia. Ahora las explicaciones aquí están, dice, de consiguiente nada hay ahora digno de condenación en aquellos que están regenerados en Cristo. Es decir, nadie los condena porque ya recibieron la limpieza de su alma. El que muere con toda la inocencia bautismal se va inmediatamente al cielo. Vean qué interesante. Si una persona se acaba de bautizar y muriera, aquí nos dice este catecismo, se iría inmediatamente al cielo. Por ahí a veces algunos piensan, pero nadie puede ir directamente al cielo. Sí, es muy difícil. Generalmente al morir, pues se va, pues si muere en pecado mortal, pues se va al infierno. Si muere no en pecado mortal, venial, pero no es digno, no está limpio de ir al cielo, pues se irá al purgatorio. Pero sí puede ser también que algunas personas se vayan directo al cielo. Acuérdense de lo que es el ladrón que estaba al lado de Jesucristo cuando murió. ¿Qué le dijo? Como se arrepintió, le pidió perdón, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces sí se puede dar ese caso, y este es uno de los ejemplos cuando dice de que el que muere con toda la inocencia bautismal se va inmediatamente directo al cielo. Vean qué interesante. Luego dice, nos ha salvado haciéndonos renacer por el bautismo y renovados por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros copiosamente por Jesucristo, Salvador nuestro, para que justificados por la gracia de este mismo, o sea, de Cristo, vengamos a ser herederos de la vida eterna. Eso está en Tito 3, 5, 7.
Entonces, esto también es otra frase que decimos en el bautismo cuando decimos también de que somos herederos del cielo, hijos de Dios, herederos del cielo, al bautizarnos. El carácter del bautismo nos hace hábiles para recibir los sacramentos, o sea, los demás, y por él se distingue el pueblo fiel de las naciones infieles. Dice, después de bautizados seguimos sujetos a la concupiscencia, es decir, a las penalidades de la vida y a la muerte como antes, pero que viendo lo punible y funesto que es el pecado, concibamos gran aborrecimiento de él. Es decir, una vez que ya estamos conscientes, si ya estamos más grandes, ya estamos bautizados, pues tenemos que aborrecer el pecado, para que combatiendo varonilmente contra nuestras malas inclinaciones y sufriendo con paciencia las miserias de la vida, juntemos más méritos para el cielo. En virtud del mismo bautismo, se quitarán estas reliquias del pecado original cuando resucitemos gloriosos del sepulcro. Y vamos a analizar dos preguntas más para terminar. En 54 dice, ¿cuándo dio Jesucristo el precepto de bautizar? Sí, porque uno puede decir, bueno, a lo mejor la Iglesia Católica pues simplemente pues se le ocurrió hacer el sacramento. No. Por eso desde los temas anteriores dijimos que los sacramentos todos son signos sensibles instituidos por Jesucristo para darnos la gracia. Y dice, Jesucristo dio el precepto de bautizar cuando antes de subir al cielo dijo a los apóstoles, id e instruir a todas las naciones, bautizándolas, se lo dijo explícitamente, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en el Evangelio de San Mateo 27, 19. Y en el 55 dice, ¿quién puede bautizar entonces válidamente? Toda persona, hombre o mujer, cristiano o infiel, puede bautizar válidamente, pero fuera del caso de necesidad solo debe bautizar el cura, párroco u otro sacerdote con licencia. Bueno, vamos a aclarar esto. ¿Quién va a bautizar? Pues lógicamente el sacerdote, el párroco de la iglesia, va a la persona si ya es adulta, si es lo que nosotros conocemos como catecúmeno, pues tiene que prepararse para recibir el sacramento. Si no es un adulto, si no es un bebé, entonces quien va a recibir la preparación va a ser los papás y los padrinos. Pero aquí lo interesante es, ¿por qué dice acá que puede ser toda persona, hombre, mujer, cristiano o infiel, puede bautizar válidamente? ¿Qué es eso? Pues es muy interesante. Si, por ejemplo, existe el peligro de muerte, es decir, que una persona se está muriendo y yo sé que no está bautizado, ante el peligro de muerte yo puedo agarrar y decirle, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aplicarle agua bendita, pero ojo, ese bautizo pues es solamente en caso de algo grave, como estoy diciendo que la persona se esté muriendo. Pero apenas la persona pudiera, se recuperara, o hubiera la oportunidad que fuera un sacerdote, el sacerdote es el que tiene que hacer el sacramento del bautismo. A veces no lo sabemos, ¿verdad? Y si yo tengo dudas, pues yo creo que si tengo dudas de que una persona se está muriendo, por ejemplo, estoy en la calle y atropellan a alguien, y yo no sé si está bautizado, pues yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, por si no estás bautizado. Si tengo agua bendita, si no, si tengo cualquier agua, lo hago con el mismo signo. E incluso le puedo preguntar, y si logra contestarme, pues bueno, si me dice que ya está bautizado, no tengo que hacer ese proceso. Pero sí le puedo decir que haga una contrición de dolor, de corazón, de los pecados que ha cometido en toda su vida. Eso no es equivalente a una confesión. Pero ¿qué es lo que estamos buscando ahí? Que antes de morir, eso lo vamos a ver en la confesión, es muy interesante, que antes de morir la persona se arrepienta de sus pecados. ¿Se va a salvar? No sabemos, pero ya hizo un signo por la situación, Pero otra vez lo mismo, la persona que se está muriendo y le pide perdón de corazón a Dios por haberle ofendido, pues se apegará a la misericordia de Dios. Pero si tiene la oportunidad y no se muere,
pues lo que tiene que hacer, lógicamente, en ese caso, ya no estoy hablando del bautismo, sino de la confesión, pues es buscar un sacerdote y confesarse. Esos son, repito, tanto lo que acabo de explicar del bautismo, como en el caso de, pues, pedir perdón a Dios de corazón al momento de estar a punto de morir, son solamente en casos específicos de peligro de muerte. Pero repito, si no muere o si hay la oportunidad inmediatamente, pues tendrá que ir a que le den el sacramento del bautismo y también de la confesión, si fuera el caso. Y también vamos a ver que existe un sacramento muy hermoso, que es precisamente el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando una persona se va a morir o cuando una persona la van a operar, pues puede recurrir a este sacramento, donde le ponen un aceitito, ¿verdad?, de crisma para pues si es así, el momento de que tiene que morir, pues muera en gracia de Dios. Eso lo manejaremos posteriormente. Luego dice, ¿qué agua se debe usar para bautizar? Para la validez del bautismo basta agua natural, en esos casos que acabo de explicar. Cuando se puede, conviene usar agua bendita, si se tiene a la mano. En el bautismo solemne, o sea, no en el que acabo de explicar de una urgencia, sino en el bautismo que te hace el sacerdote, el que es válido en una situación normal, usa el agua bautismal consagrada especialmente para ese fin. A veces está la pila bautismal que tiene esa agua específica y con esa agua se hace el sacramento del bautismo. ¿Y qué intenciones debe tener el bautizante? Debe tener la intención de bautizar bien. O sea, si yo, por ejemplo, lo repito, veo que la persona se está a punto de morir, pues yo tengo que tener la recta intención de hacerlo, no porque yo pueda tener la propiedad, yo no soy sacerdote, un laico lo puede hacer, sino tener la recta intención de bautizar, bien decir, de hacer lo que hace la verdadera iglesia o lo que ha sido prescrito por nuestro Señor Jesucristo. Para administrar el bautismo de necesidad, se derrama agua sobre la cabeza del que se bautiza, pronunciando al mismo tiempo las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si por alguna circunstancia no es posible derramar el agua sobre la cabeza, ¿qué tal si tuvo un accidente y no se puede mover? Se le echa sobre otra parte del cuerpo, ¿verdad? Volvemos al mismo ejemplo. Si veo a una persona que tuvo un accidente, es un ejemplo, y pues no se le puede poner porque a lo mejor tiene golpeada la cabeza o algo así, le puedo poner esa agua, si es bendita mejor, si no agua normal, en cualquier parte del cuerpo, porque no se pudo en la cabeza, que es lo correcto, y decirle yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya dijimos que ese bautizo es válido, pero temporal, no se les va a olvidar, y tendría que ir, como ya dijimos, a bautizarse con un sacerdote apenas se pudiera. Cuando se duda si alguien ha sido bautizado, lo que dijimos, o si ha sido bautizado válidamente, se le administra el bautismo bajo condición diciendo, vean qué interesante, dice, yo le diría, si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya dijimos al principio que no pueden haber dos bautizos. Es decir, una persona que ya fue bautizada no puede volverse a bautizar. Solamente es una vez, ¿ok? Pero entonces, como dije hace ratito, si está en peligro de muerte, yo no sé si ya está bautizado. Vean lo que es lo correcto decir. Si no estás bautizado, yo te bautizo, estoy advirtiendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se duda si vive el sujeto, en lugar de decir si no estás bautizado, se dirá. Vean qué interesante, ¿eh? Si, por ejemplo, la persona, no sé si todavía está viva, lo puedo bautizar en peligro de muerte, repito, solo en peligro de muerte, diciéndole, si no estás bautizado, si vives, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué digo si vives, yo te bautizo? Pues porque solamente se puede bautizar a una persona viva, ¿verdad? Aunque para Dios no hay imposible. Si yo desconozco, Dios sabrá, ¿verdad? ¿Qué tal si la persona ya murió? Yo no sé que ya murió, le digo, si vives, pero Dios sabrá, porque para Dios no hay tiempo. Aquí lo que cuenta es la recta intención. Tratar por todos los medios que ante una situación de accidente, de que la persona se va a morir, tratar de que reciba este sacramento. Y cuando ya esté bien, advertirle, no, pues ¿sabes qué? Gracias a Dios no te pasó nada, ve a recibir el sacramento en tu comunidad, en tu parroquia, como debe de ser, con tu sacerdote.
¿verdad? A veces no sabemos estas cosas que son tan importantes y que puede servir para que la misericordia de Dios se derrame y entonces esa persona se pueda salvar. Vean qué hermoso, ¿eh? No se les olvide que solo es en peligro de muerte cuando se puede realizar allá. Voy a hacer una más para terminar la 59 y empezar con la 60 mañana. Dice, ¿qué promesas se hacen en el bautismo? No, perdón. Dice, 58, perdón. ¿Qué disposiciones se necesitan para recibir dignamente el bautismo? Los adultos que tengan uso de razón deben creer y tener dolor de sus pecados. O sea, si por ejemplo ya es un catecúmeno, ya se da cuenta, si es un bebé pues no, ya se da cuenta, entonces debe de sentir dolor de los pecados y creer en el bautismo, en lo que representa. El que creyese bautizada se salvará, dice Marcos 16:16. El adulto que se bautiza debe tener además la voluntad de recibir el bautismo. De otra suerte no es válido el sacramento. El catecúmeno, gracias, muy buenas noches. Bueno, el catecúmeno o el catecumenado es la catequesis que se le da a aquellas personas que son ya mayores de edad. Por ejemplo, en la comunidad donde estamos, nosotros como catequistas preparamos a los niños para el sacramento de la comunión, para el sacramento de la confesión, para la confirmación. Pero si viene, por ejemplo, un niño chiquito, pues se le da las pláticas a los papás y padrinos y hacen su bautizo. Pero cuando son personas ya adultas, una persona que ya tiene uso de razón, de eso depende de la parroquia, por ejemplo, ya tiene 15 años, 20 años, o ya es una persona de 40 años y no está bautizada, se dice que se va al grupo de catecúmenos, es decir, al grupo de aquellas personas que van a recibir el sacramento del bautismo o algún otro sacramento, pero son mayores de edad. Por eso, qué bueno que me pregunta, por eso aquí dice, el adulto que se bautiza debe tener además la voluntad de recibir el bautismo, de otra suerte no es válido el sacramento. O sea, si ya es consciente la persona, que ya está catalogado en este término que usamos de catecúmeno, si ya es consciente la persona, pues lo que va a pasar es que tiene que analizar lo que representa este bautismo, pedir perdón por los pecados, es decir, darse cuenta plenamente del sacramento que va a recibir, porque ya uso de razón. Si es un bebé, pues no se puede pedir eso al bebé, lógicamente, pero en ese caso, el que debe tener uso de razón y saber el significado del sacramento del bautismo, pues son los padres de familia, o sea, sus papás del bebé y los padrinos. Muchas veces he tenido la oportunidad de dar temas a papás y padrinos, y a veces los papás y los padrinos no saben el significado del sacramento. Por eso cuando hay pláticas para papás y padrinos, esos son los temas que se tienen que manejar hacia ellos. Se pueden manejar varios temas del sacramento en general, pero sobre todo del sacramento que van a recibir sus hijos. Si van a ser bautizados, pues del bautismo, de la confesión, de la comunión o de lo que es la confirmación. ¿Sí quedó claro? Gracias por preguntar. Luego nos dice en el 59, ya es el último, y sí, ¿qué promesas se hacen en el bautismo? El que se bautiza hace por sí o por medio de sus padrinos, si es ya pequeño, las siguientes promesas. Creer firme y constantemente las enseñanzas de la Iglesia Católica y vivir conforme a ellas. Son los compromisos. Renunciar al demonio, a sus pompas, o sea, a sus tentaciones y a sus obras, es decir, al pecado y a todo lo malo. En el bautismo se le ha de poner al niño el nombre de algún santo. Se recomienda, ojo, poner el nombre del niño. Eso se hacía en la antigüedad. Por eso, acuérdense que este catecismo, les he comentado que es un catecismo de 1940 más o menos. Pero aquí dice, si se ha de poner al niño el nombre de algún santo. Bueno, eso no es con carácter de obligatorio, ¿verdad? Dice, pero vean por qué se recomienda poner al niño el nombre de un santo. Actualmente, pues hay muchos nombres que le ponemos a nuestros hijos. En el caso mío, pues yo a todos mis hijos tienen nombre de algún santo. De hecho, todos tienen 2 nombres. Y entonces va a decir, bueno, ¿y por qué van a estarle poniendo el nombre de un santo si yo le quiero poner un nombre de los que se usan actualmente, de un artista? No es que esté mal, no hay problema. Yo le puedo poner a mi hijo el nombre de un artista si me gusta.
Lo importante es ponerle, hacer el sacramento del bautismo. Pero vean por qué se recomienda que se ponga el nombre de un santo. Dice, para que tenga un intercesor ante Dios y un modelo que imitar. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, mis papás me pusieron Gabriel porque yo nací un día antes o después, algo así, de San Gabriel de la Dolorosa. Entonces, ¿cuál es la intención? Repito, que si tengo el nombre de un santo, ¿verdad? Pues lo que se está pidiendo allá es que el santo interceda por mí, que se hagan de cuenta como mi santo, que es el que me está custodiando y el que me está ayudando en mi vida. En el caso mío, una recomendación, bueno, a todos mis hijos les he puesto 2 nombres y los 2 son de santos, ¿ok? Yo, por ejemplo, me llamo Gabriel Esteban y otro de mis hijos tiene igual 2 nombres de santos, ¿verdad? Todos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre allá es esto que nos está explicando. Y dice que eso está explicado en el rito romano y en el concilio latinoamericano. Bueno, vamos a seguir mañana con los padrinos. Vamos a hablar acerca de los padrinos, cuáles son sus obligaciones, qué se tiene que hacer y acerca de la ceremonia del rito, es decir, qué se hace físicamente en el rito del bautismo, aunque pudiera haber alguna diferencia entre el rito que nos está presentando acá por los tiempos, pero básicamente es lo mismo. Bueno, pues esperamos que haya sido útil, ojalá lo compartas para gloria de Dios. Mañana vamos a continuar con el sacramento del bautismo y todo lo que es la ceremonia del bautismo y ya después pasaremos al sacramento de acuerdo al orden que aquí está de la confirmación. ¿Sale? Bueno, nos vemos. Dios les bendiga y por favor compártanlo para gloria de Dios. Recuerden, si quieren ver los videos anteriores de todo este libro de catecismo, está en mi canal de YouTube, Mr. Teacher Gabriel. Ahí están desde el tema primero hasta este último tema, que es el 65, si no me equivoco. Así que ahí lo pueden consultar. Y el canal de YouTube de Supercatólico también. Y también se pueden agregar al grupo de Supercatólico TV. Ahí ponemos muchísimas más cosas de nuestra fe. Que el Señor les bendiga y ánimo. Si conoces a alguien que no está bautizado, pues dile que lo tiene que hacer lo antes posible. Si pues está pequeño, pues dile a sus papás que lo realicen y que no piensen en gastar en una fiesta. No, a veces eso es lo que pasa. Estamos acostumbrados a que, bueno, para que yo le haga un sacramento a mi hijo, una comunión, el bautismo, voy a tener que gastar un montón. No, mejor no lo hago, no. No hagas fiestas, no hagas nada. No estamos obligados a hacer fiestas. Lo que sí estamos obligados es a bautizar a nuestros hijos. Dios les bendiga. Hasta mañana.